Sí. El día de hoy, como le estuvimos anunciando, comenzamos con esta serie de enseñanzas acerca de la confesión de fe a la cual nos adherimos. La confesión bautista de fe de 1689 es la confesión de fe a la cual nosotros como iglesia local nos adherimos. No es la única confesión de fe que hay, pero sí es a la que nosotros particularmente preferimos adherirnos. ¿Qué dice esa confesión de fe? ¿Por qué nos adherimos a ella? Pues es lo que vamos a estar estudiando, pues yo creo que mínimo durante un año. Vamos a aventarnos un año aquí estudiando la confesión de fe. Hay temas como este primer tema que usted va a decir, es que todo eso ya lo vimos, no tiene mucho que lo vimos en bibliología, porque el primer tratado es acerca de las escrituras. La confesión de fe comienza hablándonos acerca de la escritura misma. Entonces a lo mejor en ese tema no tenemos tanto problema, avanzamos rápido, pero ya iremos avanzando a temas cada vez más complejos, temas cada vez más elaborados, donde de una u otra forma tal vez los hemos enseñado, pero ahora vamos a ver cómo viene en la confesión de fe. Dice 2 de Timoteo 3 del 15 al 17. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, cierra sus ojos. Padre maravilloso, te doy gracias en esta noche porque nos permites comenzar una nueva serie de enseñanzas, mi Dios. Somos bendecidos en extremo. Ya nos has permitido aprender cristología, neumatología, soteriología, bibliología, aún apologética, Señor, y varias ciencias bíblicas más, y esto no termina, Señor. El día de hoy nos permites empezar a escudriñar tu palabra, o mejor dicho, cómo se sistematizaron algunas de las doctrinas contenidas en tu palabra por medio de esta confesión de fe, Señor, que es a la cual tú has dado a bien que nos adhiramos, Señor. Te doy gracias, Padre, te ruego, Espíritu Santo, que lo que hablemos el día de hoy baje de la mente a nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Siempre te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Como le decía, a partir del día de hoy vamos a estudiar poco a poco, vamos a ir con calma, no llevamos ninguna prisa. Esto ya lo hemos entendido anteriormente en otros discipulados. Vamos a estar siendo discipulados toda la vida, no vamos a lograr ser como Cristo al 100% de este lado de la eternidad. Eso se logrará solamente de aquel lado de la eternidad, cuando seamos glorificados. Por eso es que no llevamos ninguna prisa, vamos poco a poco. Primeramente vamos a recordar algunos conceptos clave para que usted recuerde qué es una confesión de fe histórica. Si recuerdan, en los últimos 2 o 3 temas acerca de bibliología, después nos aventamos 3 meses de apologética, pero en los últimos 2 temas de bibliología hablamos acerca de las confesiones de fe, y le dije que hay confesiones de fe que las mismas iglesias confeccionan y hay confesiones de fe históricas. ¿Cuál es la diferencia? Que unas tienen ya muchos años, la que nosotros nos apegamos tiene 330 años y contando, y hay otras que las van confeccionando y las van subiendo, las van proponiendo conforme el paso del tiempo y son más recientes. ¿Qué es una confesión de fe histórica? Es un resumen teológico que recopila la ortodoxia doctrinal. Es una doctrina sistematizada, o cómo sistematizamos la doctrina, aquellos puntos claves en los cuales nosotros creemos. Es mucho más extenso que un credo, porque tiene la finalidad de sustentar un credo, y fueron desarrollados por hombres piadosos durante o después de la época de la Reforma Protestante. Nosotros en particular, como le dije, nos adherimos a la Confesión de Fe de Londres de 1689. ¿Por qué se llama así? Porque se hizo en Londres en 1689, Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Las confesiones de fe históricas, así como los credos, se dieron en una reacción de apologética a las crecientes herejías
que acecharon en las distintas épocas y lugares donde fueron necesarias. Quiero que recuerde esta parte, de hecho por eso saltamos a apologética antes de entrar a confesión de fe. Empiezan a haber herejías y se levanta Marción, y entonces el apóstol Juan tiene que escribir su primera carta y atacar esas herejías, y empieza a haber más herejías, y se levanta Ario, y entonces se levanta Atanasio y crea el credo apostólico o sistematiza el credo, y siempre ha sido así. Cada vez que se levanta una herejía, Dios levanta hombres piadosos que levantan credos y confesiones para contrarrestar esas herejías. En esas épocas oscuras para la iglesia, Dios levanta hombres piadosos basándose solamente en la escritura y dándose a la tarea de sistematizar de forma mucho más comprensible y enseñable la doctrina que emana de la Biblia. Eso es lo que es una confesión de fe histórica. Lamentablemente vivimos en una época en la cual de la mayoría de las iglesias no comparten el apego a los credos y confesiones históricos, porque los consideran una invención humana, los consideran tradición de hombres o estorbo. Tú te apegas a tu confesión, eso evita que el espíritu, dicen ellos, fluya libremente. Esto ha creado que se aíslen históricamente la mayoría del cristianismo actual. ¿Por qué adherirnos a una confesión de fe? Quiero que recuerde esas dos cosas. La primera, ¿qué es una confesión de fe? Es un tratado sistematizado de teología, en nuestro caso que tiene 330 años que se escribió. Segundo, ¿por qué nos adherimos? Como se lo dije primero, porque es un buen antídoto contra las herejías. Segundo, porque su uso no va contra la escritura. Tú no puedes encontrar ningún versículo, de hecho todo lo contrario, en donde nos llama a no tener un credo o a no tener un sistema de creencias. Todo lo contrario. Su uso es legítimo, no le quita autoridad a la escritura. Quiero que tenga esto bien en mente. Si llegáramos a hallar alguna vez algún punto en el cual la confesión de fe y la escritura estuvieran en desacuerdo, no vamos a pensarlo dos veces. La escritura es nuestro máximo, no la confesión de fe. Lo veo muy difícil, tiene 330 años que se confeccionó y hasta la fecha no ha sido necesario, pero bueno, para que no haya lugar a dudas y digan, es que ya van a suplantar la Biblia por su confesión de fe, jamás. La confesión de fe es una buena herramienta para atacar o para contrarrestar las herejías. Tercero, para evitar que se infiltren herejías. Cuarto, es una norma pública de comunión y disciplina. Como lo vamos a ir viendo, la confesión de fe nos marca cómo es la comunión de los santos y cómo aplicar la disciplina a los santos. Y por último, nos da sentido de continuidad histórica. No estamos aislados. A esto me refería hace un año, va a ser ya, cuando le prediqué en el aniversario acerca de estar parados sobre hombros de gigantes. A eso es a lo que nos referimos, a que no estamos aislados, a que ha habido una cadena. No sé si recuerdes, está por aquí, se lo estuve anotando en esta parte superior del pizarrón. Ha habido una cadena, eslabón tras eslabón, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Las iglesias que no se adhieren a confesión de fe son eslabones aislados aquí al final, o si acaso un eslabón atrás, en la calle Azusa en 1904, en el llamado avivamiento de Azusa, que es donde nace el pentecostalismo moderno, los carismáticos, neopentecostales, todos ellos vienen de ahí. Sin embargo, en el momento en que nosotros nos adherimos a una confesión de fe, llegamos a la época de la Reforma. Y si tú lees a los reformadores, ellos llegaron a los padres apostólicos. Y si tú lees a los padres apostólicos, ellos estaban con los apóstoles. ¿Y los apóstoles con quién estuvieron? Con Jesús. Entonces tenemos un sentido de continuidad histórica. Recordando lo anterior, ahora sí empezamos la parte primera de las Sagradas Escrituras. Es con mayúscula escrituras. Parte 1 de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la confesión de fe? Nos dicen que las escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe
y obediencia salvadores. Antes de que se me olvide, durante estos meses vamos a estar utilizando nuestra Biblia como no tiene idea. De eso se trata una confesión de fe, de basarse en la Biblia. Así que voy a empezar a repartir citas como si fueran caramelos, así que póngase buzo. Y es algo que vamos a ver en el siguiente, en el punto número, sí, en el siguiente, en el que sigue, en el punto B o inciso B. Usted ya debería de saberse los libros de la Biblia de memoria a estas alturas. Ya hemos estudiado soteriología, cristología, neumatología. Ya los libros de la Biblia para nosotros deberían de ser algo sencillo. Vamos entonces a la cita. Segunda de Timoteo 3:15 al 17, ya lo leímos. Ángel, Isaías 8:20. Leo por favor Lucas 16:29 al 31. Mi hermano Gonzalo, por favor, Efesios 2:20. Fuerte. Así es, a la ley y al testimonio. ¿Qué está diciendo Isaías? Solamente lo que encuentro escrito. Si no es conforme a eso, no les ha amanecido, siguen durmiendo, no están bien. Lucas 16:29 al 31. Así es. En la parábola de Lázaro y el rico, le dice el rico: por favor envía a Lázaro que les diga a mis hermanos. ¿Y qué les dice Abraham al rico? No, ellos tienen ¿qué? La escritura. Si no se salvan por medio de la escritura, aunque regrese un muerto y les hable, no van a creer. Eso es sola escritura, podríamos ponerle así. Siguiente cita, Efesios 2:20. Así es. Ya esto lo hemos entendido antes: los apóstoles, Nuevo Testamento; los profetas, Antiguo Testamento. Que no te vean la cara y te digan: tiene que haber apóstoles y profetas modernos, porque Efesios 2:20 dice que no. Los apóstoles y profetas son el fundamento se echa una sola vez. El cimiento ya está y es aquí en la escritura: profetas, Antiguo Testamento; apóstoles, Nuevo Testamento. También nos habla, seguimos. Entonces dice así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente. Es esto que le acabo de escribir aquí. Las Sagradas Escrituras es la única regla de fe segura, infalible, de todo conocimiento y obediencia salvadora. 2. Aunque a la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que deja a los hombres sin excusa. Traducción. También nos habla de la revelación general. ¿Se acuerda qué es eso? ¿No se acuerda qué es la revelación general? Se lo voy a recordar, lo vimos en los primeros tratados de bibliología. Dios tiene dos maneras de revelarse a los seres humanos. La primera es la revelación general. Lo hizo por medio de la creación. Es más, ahorita vamos a leerlo. Ángel, por favor, Romanos 1:19 al 21. Y vamos todos al Salmo 19 del 1 al 3. Toda la creación, toda la providencia, todas las obras de Dios son manifiestas. De hecho, lo vimos también cuando hablamos un poquito de apologética, en el argumento teleológico o de propósito. ¿Cómo es posible que digamos: qué bonita cámara, esta necesitó alguien que lo hiciera, qué inteligencia de estos ingenieros, el ojo humano es mejor que cualquier cámara hasta el momento diseñada? Y no, eso fue obra de la casualidad. No, ahí en esta revelación, el ser humano, la creación, la misma belleza de la creación, el cosmos, hacia donde mires tú puedes ver y decir: wow, Señor, tú estás en todos lados, vaya tu grandeza. No porque seamos panteístas, no puedo negar que tú existas, no puedo negar que seas real. La Biblia también nos habla, o la confesión de fe, de la revelación general. Romanos 1:19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del
le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Así es. Y ya todos tenemos Salmo 19 del 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. ¿De qué nos está hablando aquí el salmista? De la revelación general, de que en todos lados puedes encontrar las maravillas de Dios. No obstante, inciso C, la confesión de fe también nos habla de la revelación específica, que es la Biblia. Me va a tener que disculpar, vengo un poquito dopado para poder aguantar. Entonces de repente, y de por sí, luego de repente, yo creo que sí se ha dado cuenta, pareciera dislexia porque volteó las letras. Sí se ha dado cuenta, ¿verdad? Creo que sí se ha. Es que a mí me costó trabajo porque soy zurdo, se ha dado cuenta, escribo con la izquierda. Y entonces la maestra en el kinder siempre decía, la derecha es con la que escriben, levanten su mano derecha. Pues yo hacía esto, ya se los había contado. Y entonces en el taxi le digo, métete aquí a la derecha. Y ay, Dios mío, creo que eso es eso y tantito que ando dopado. Tercer punto entonces, la confesión de fe nos habla acerca de que la Biblia es la única regla general. ¿Nosotros creemos eso? Sí, no tenemos otra regla general, no tenemos otra regla de fe, de conducta y de obediencia para salvación. No nada más para nuestra vida, sino para salvación. No encontramos salvación en ningún otro lado que no sea en Jesucristo. ¿Y a Jesucristo dónde lo encontramos? En la Escritura. Punto número 2. La confesión de fe nos dice que Dios tiene una revelación general, su creación. Vamos a ponerle aquí. Su creación. No lleva acento. ¿Ves lo que le dije? Su creación. Punto número 3. La confesión de fe también nos dice que Dios tiene una revelación especial en donde conocemos su voluntad y todo lo necesario para ser salvos. Ahí mismo, Salmo 19, pero ahora del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hasta el 11 le dije. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿De qué está hablando ahora aquí el salmista? Ahora sí está hablando de una revelación más específica, que es su palabra, su ley, su testimonio. En este caso nosotros lo conocemos como el compendio llamado Biblia. Esto viene también en Romanos 1, 19 al 21. Y Romanos 3, 21, vamos todos. Sí. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahora 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hablando el apóstol Pablo acerca de la justicia para salvación, la justicia por medio de la fe. Pero no sabríamos ni qué es justicia, ni qué es fe, ni qué es salvación, si no tuviéramos ¿qué? La Escritura. Punto número 4. Por lo tanto, el Señor
Le agradó en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Hebreos 1, 1 y 2. Dios se revela a su iglesia. Fuerte, Ángel. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no les ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así es, dice la Biblia en Hebreos que Dios nos habla en estos últimos tiempos por medio de su Hijo, y a su Hijo, ¿dónde lo encontramos? En la Escritura. Es la autorrevelación de Dios. Punto número 5. Posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y el mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace de las Santas Escrituras muy necesarias. Nosotros lo vimos como la necesidad de la Escritura. Si recuerda ese tema, las Escrituras son necesarias para ser salvos, para ser santos, para predicar el Evangelio, para todo es necesario el cristiano la Escritura. Un cristiano que no tiene Escritura no tiene nada. Repartimos citas ahora sí. Proverbios 22, 19 al 21. Ale, Lucas 1, del 1 al 4. ¿Sí trae Biblia, hermana? Sí, ¿verdad? Por favor, segunda de Pedro 1, 12 al 15. Hermana Susana, Deuteronomio 17, 18. Allá atrás leo, primera de Corintios 15, 1 y 2. Más atrás, Yesenia, segunda Tesalonicenses 2, 1 y 2. Romanos 1, Gálatas 4, 20. Mi esposa, por favor. Gálatas 6, 11. Hermano Gabriel, por favor. Apocalipsis 1, 9. ¿Quién me ayuda con ese? Gonzalo, por favor. 1, 9. Las Escrituras son necesarias. Proverbios 22, 19 al 21. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la servidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Así es. ¿Qué dice el proverbista aquí? Que las Escrituras son necesarias para tener sabiduría. Después, Lucas 1, del 1 al 4. Así es. Lucas en su introducción a su evangelio dice, lo que estamos aquí escribiendo, lo que yo escribo es para instruirte, pues son necesarias las Escrituras para la instrucción. Después, primera de Pedro 1, del 12 al 15. Entonces, por favor, hermana Susana, Deuteronomio 17, 18. Así es. Después, primera de Pedro, se lo leo yo, 1 del 12 al 15. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera
de vivir. El apóstol Pedro liga la vida en santidad con la tenencia o con el tener la escritura. Después, ahora sí, 1 Corintios 15, 1 y 2. Así es. Pablo diciéndoles el evangelio que les prediqué, ahí está, y por medio de él han creído, y por medio de él son salvos, y por medio de él viven. Después, ¿qué otra cita les dije? Gálatas 4:20, ¿verdad? Fuerte. Pablo hablando acerca o escribiéndole a la iglesia y diciéndoles, sigan mi instrucción. Gálatas 6:11. Así es, nuevamente hablando acerca, ¿qué tiene que ver todo esto? La necesidad de la escritura. La Biblia es necesaria. El mismo apóstol Pablo lo dice, con mi mano se lo estoy escribiendo, es necesario a su vida. Y no, me falta por ahí Tesalonicenses. ¿Quién tiene Tesalonicenses? Fuerte. Así es, Pablo diciéndoles tengan cuidado, estudien, no vaya a ser que alguien venga y les diga o que alguien les escriba y de repente salgan del camino de la gracia. Y ahora sí, Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así es. Y por último, en este primer inciso, habiendo cesado ya las anteriores maneras por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. En otras palabras, el canon está cerrado. Eso dice la confesión de fe. Ya leyó Ángel hace un momento Hebreos 1, 1 y 2, donde dice que anteriormente nos hablaba por los profetas, ahora nos habla por su Hijo Jesucristo, que aquí está en la Escritura. Hechos 1, 21 y 22. ¿Qué tiene que ver aquí que eligieron al último de los apóstoles? Precisamente eso, que es el último de los apóstoles. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de nosotros, de su resurrección. Y ahora vamos a 1 Corintios 9:1. Si no hay más apóstoles, no hay más escritura. Van uno con la otra. Como no hay más canon, no hay más apóstoles. Como no hay más apóstoles, ya no podemos añadir nada al canon. 1 Corintios 9:1. Sí, 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Pablo hace la defensa de su apostolado y continúa ahí. 15, 7 y 8 de ahí mismo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y esta cita no tiene mucho, que se la acabo de explicar en el Evangelio, en el libro de Hechos. Y al último de todos, acuérdese la palabra escatos, que significa ya no hay uno más detrás de mí, como a un abortivo, como alguien que fue fuera de tiempo, del tiempo normal de nacimiento. Después apareció a Jacobo, a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hasta ahí nada más. Y Efesios 2:20 ya lo leyeron, estamos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dónde dejé? Aquí está.
sí vamos a tardar un poquito más de tiempo. No importa, ¿o sí? ¿Cuáles son, por así decirlo, cuáles son las escrituras? ¿Qué entendemos o qué entiende la confesión de fe por sagradas escrituras? La confesión de fe entiende por sagradas escrituras el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Algún valiente, alguna valiente que me quiera decir los libros de la Biblia de memoria? Son 66. ¿Quién me dice el Antiguo Testamento? ¿O el Nuevo? Está ahí escrito, ya después lo escriba los 66 libros. Es importante, ¿por qué? Porque recuerde que durante la época en que se escribió, aún en nuestra época, hay Biblias o hay religiones como el catolicismo romano que tienen Biblias, que tienen más libros, o hay algunas que tienen menos libros de los que nosotros tenemos. Entonces, la confesión de fe dice: ¿qué entiendo por escrituras? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los 5 libros de Moisés, que es el Pentateuco. Después siguen los históricos, que son Josué, Jueces, después Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, ahora sí todos, ¿verdad? Esdras, Nehemías, Esther. Después, hasta ahí, Esdras, Nehemías, Esther, que es el segundo apartado, que son los históricos. Después vienen los poéticos o sapenciales o sabiduría, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y después siguen los profetas mayores, que son hasta Daniel, ¿ya ve? Y ahora sí, los profetas menores. Ahora, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Sí estoy bien? Perfecto. Eso es lo que entendemos por Antiguo Testamento. Por Nuevo Testamento, primero los evangelios, que son. Después, el único libro histórico que estamos estudiando, Hechos. Después, las cartas paulinas o las epístolas de Pablo, que son Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón. Ya, se van, si no les ponen un freno se siguen. Después, las epístolas generales u universales, que son Hebreos, Jacobo o Santiago, ¿quién más? Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Y el libro profético del Nuevo Testamento, que es Revelaciones o Apocalipsis, como le quiera llamar. Apunte eso en su hojita, ponga todos esos, ¿vale? Entonces, entiende por el Antiguo Testamento Génesis hasta Malaquías, y en el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis. Esos son los 66 libros que la confesión de fe reconoce y que nosotros, por adherirnos a ella, reconocemos también. También la confesión de fe, punto número 3. Puede hacer usted algo si quiere, no quiere escribir tanto, la puede descargar de internet y la puede imprimir. Si quiere le mando el archivo en la cual me estoy apoyando, que de hecho yo compré un libro de estudio de la confesión de fe, está por acá y así, del doctor Samuel Waldron, está muy bueno. O la puede descargar y traerla en su tablet, en su celular, o si quiere la imprimimos, se la engargolamos, como usted quiera, no hay ningún problema, o así en su cuaderno. Tercero, también la confesión de fe nos habla de la inspiración de la Escritura.
Si recuerda del griego neumas, que es la inspiración que Dios sopló la escritura, los escritores humanos la inhalaron, Dios la exhaló, el escritor humano la inhaló y la escribió. Todos los escritores fueron inspirados por Dios para dar la regla de fe y vida. Segunda de Timoteo 3:16, lo leímos al principio, toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para instruir, redarguir, etcétera. Ahora, primera de Timoteo 5:17 y 18 y Ángel, segunda de Pedro 3:16. Primera de Timoteo 5:17. El apóstol Pablo hablando acerca de cómo Dios le inspiró, le llevó. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que así como Él lo sostuvo, lo inspiró, lo llevó, lo llenó, así es como llevó a los demás escritores de la Biblia a tener esta palabra o a escribir esta palabra. Y segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Creo que esa no era. No, era donde dice toda la escritura es. Ajá, era el 1. Pero bueno, se entendió. Siguiente. No aceptamos los libros apócrifos. No aceptamos los llamados libros apócrifos o falsos. ¿Por qué? Porque no tienen prueba de inspiración. De ser inspirados divinamente. Eso dice la confesión de fe. Y si usted se fija, todo esto ya lo habíamos estudiado, por eso creo que vamos relativamente rápido. Ya habíamos visto cuáles fueron los requisitos para entrar al canon, aceptado universalmente, que tuviera muestras de inspiración, quién lo escribió, un discípulo, un apóstol, etcétera, etcétera, que tanto tenía dinámica, que tanto cambiaba las vidas. Los libros comúnmente llamados apócrifos, por no tener muestras de inspiración, no forman parte del canon de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben de aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que cualquier otro escrito humano. Lucas 24:27. No significa que los apócrifos son del diablo y los tires a la basura. Léelos, escudriñalos, cómete la carnita, escupe los huesitos y nada más. Porque hay mucha información. He leído los libros de Macabeos, de ahí es donde toman los católicos romanos su base para el purgatorio, pero dejando de fuera esa base del purgatorio, tú lees el libro de Macabeos y te das cuenta cómo fue la historia. Los 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista están en Macabeos. Tú lees los 4 libros de Macabeos y dices, y aquí está Judas Macabeos y su hijo y su hermano y las rebeliones y pasó esto y era lo otro y lo aquello. Entonces, si son muy buenos, se pueden leer como lees ¿qué? Cualquier otro libro. ¿Tienen la misma autoridad que la Biblia? No, por eso es que no los aceptamos en el canon. Ya tenemos Lucas 24:27. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en las escrituras lo que de él decían.
Si no son cristocéntrico, no lo podemos aceptar. Ahí mismo, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, hablándonos que el Antiguo Testamento habla de ¿quién? De Cristo Jesús. Y por último, Romanos 3:2. Desde el 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada ¿qué? La palabra de Dios, por medio de quien fue escrita la gran mayoría. Bueno, al menos Pablo aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, fue escrito por exclusivamente judíos. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a dejarle ya aquí, ya son 8:30, ya es buena hora. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Escriba, tarea: aprenderme los libros de la Biblia de memoria. Vamos a pasar aquí, lo vamos a subir en Facebook Live, va a estar en vivo. O lo grabamos y en las predicaciones que vamos subiendo y los vamos poniendo. ¿Qué prefiere? Lo van a escuchar en Chile, lo van a escuchar en España, lo van a escuchar en Colombia, en Perú, en Estados Unidos y en Colombia. En todos esos países lo van a escuchar. De todos esos países me han escrito para pedirme material de cristología, de bibliología, de una o de otra. Me han escrito, gracias a Dios. Vamos a orar entonces. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios porque nos permites, Señor, adherirnos a una confesión de fe. Una confesión de fe en la cual estimamos como buena, Señor, pero no superior a tu palabra. Tu palabra es la única norma, como lo acaba de decir la misma confesión de fe. Tu palabra es la única norma de fe, la única regla de conducta, de vida, de salvación para cada uno de nosotros, Señor. Aunque tú te has revelado por otros medios, la revelación específica para salvación está contenida aquí en tu palabra, Señor, en estos 66 libros que tú personalmente, Espíritu Santo, inspiraste, mi Dios, a cada uno de los escritores. Te damos gracias, mi Dios, y te rogamos que esta primera clase sea de bendición, de edificación para nuestras vidas, que estamos recordando conceptos y conforme vayamos avanzando, mi Dios, vayamos también madurando en muchas de las creencias, en mucha de la doctrina, pero sobre todo que se refleje en nuestra manera de vivir, mi Dios, que seas tú llevándonos a aterrizar esto y que nuestra manera de vivir sea de acuerdo a la ortodoxia. No solamente queremos conocimiento, anhelamos reflejar a Cristo Jesús